Hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, mi amada familia pile en Cristo, como vuestro Padre espiritual, humilde sucesor de San Pedro, me presento ante vosotros con el corazón encendido por el amor de nuestro Salvador, Jesucristo, quien nos llama a cada uno por nuestro nombre. Como proclama Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre, te conocí, antes de que nacieras, te aparté. No es mera casualidad que estemos unidos en este momento sagrado, sino la mano gentil del Espíritu Santo, tejiendo nuestras almas en el tapiz vivo de la Iglesia de Dios. Hoy os invito a emprender una peregrinación sagrada hacia el corazón del sacramento de la reconciliación, un encuentro divino donde la misericordia ilimitada de nuestro Padre Celestial lava nuestros pecados, restaurando nuestras almas como arroyos que reviven un desierto árido, en un mundo a menudo envuelto en sombras de distracción, división y desesperanza. Somos llamados a acercarnos a este sacramento con claridad, valentía y contrición, abriendo nuestros corazones al abrazo radiante del perdón de Cristo. Queridos hijos, este sacramento no es un simple ritual, sino un regreso al hogar, a los brazos del Padre, un momento en que las puertas del cielo se abren de par en par, como se regocija Lucas 15:7. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Os llamo sí, a ti, que escuchas ahora en tu pueblo, tu ciudad, tu rincón tranquilo de la creación de Dios, a detenerte y grabar en tu corazón. Señor, acepta mi confesión, que estas palabras, ofrecidas con fe junto a un crucifijo o una vela en tu hogar, resuenen como una súplica de misericordia, como ora el Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. ¿Responderás a este llamado o te demorarás en el crepúsculo de la duda? Mientras comenzamos este viaje juntos, unámonos como una sola iglesia, ligados por el amor de Cristo, crucificado y resucitado, y preparemos nuestros corazones para la gracia que nos espera. Permíteme compartir una historia que permanece en mi alma, como una llama titilante en una capilla oscura. En una humilde parroquia enclavada entre los viñedos de Umbría, conocí a Chiara, una viuda cuyas manos curtidas y ojos llorosos cargaban el peso de años alejada del confesionario. Ella confesó su temor, creyendo que sus pecados, profundamente marcados por el tiempo, eran demasiado pesados para el perdón. Sin embargo, una tarde, arrodillada ante una sencilla cruz de madera, reflexionó sobre Lucas 15:18, donde el hijo pródigo decide: «Me levantaré e iré a mi padre». En ese silencio sagrado, Chiara sintió la presencia gentil de Cristo, como asegura Juan 8:11. «Tampoco yo te condeno, ve y no peques más». Su confesión se convirtió en un momento de renacimiento, un testimonio radiante de la verdad de que ningún pecado puede eclipsar la misericordia de Dios. El valor de Chiara, como un faro que atraviesa la noche, ilumina el camino para todos nosotros, urgiéndonos a acercarnos al sacramento de la reconciliación, con confianza en el amor ilimitado del Padre. Esta historia establece la base para nuestra reflexión de hoy, pues el viaje de Chiara refleja el nuestro. El sacramento de la reconciliación, instituido por nuestro Señor Jesucristo, es un don divino, como confirma Juan 20:23. Cuando sopló sobre sus apóstoles y dijo: «Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les serán perdonados», a través del sacerdote, que actúa in persona Christi. Escuchamos las palabras de absolución, resonando con la misericordia de Jesús hacia el paralítico, la mujer sorprendida en adulterio y la pecadora en la casa del fariseo. Tus pecados están perdonados. Este es un momento de gracia, donde caminamos tras las huellas de los apóstoles, enviados en Mateo 28:19, a llevar el amor de Cristo al mundo. Sin embargo, para recibir plenamente esta gracia, debemos acercarnos a la confesión sin las distracciones que nublan su claridad. Mientras nos preparamos para explorar 4 advertencias, 4 errores que debemos evitar en la confesión,
reflexionemos sobre cómo éstas nos guían hacia un encuentro más profundo con la misericordia de Dios, asegurando que nuestros corazones estén abiertos a su amor transformador. Primero, mis amados, nunca debemos confesar los pecados de otros. La confesión es un santuario sagrado, un terreno santo donde expones tu propia alma, no las faltas de tus hermanos, cónyuge, hijos o vecinos. Cuando decimos, no fue mi culpa, ellos me desviaron, buscamos transferir la culpa, evadiendo la responsabilidad por nuestras propias elecciones. Gálatas 6:5 nos recuerda: cada uno llevará su propia carga, como el publicano en Lucas 18:13, que permanecía a lo lejos, orando: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Debemos centrarnos en nuestro propio corazón, confiando en que la gracia de Dios, como invita el Salmo 139:23, escudriñará y conocerá nuestra alma. Te presentarás ante Dios con humildad, o señalarás a otros, perdiendo la gracia que te espera. Esta advertencia surge del corazón del arrepentimiento, pues al confesar los pecados de otros, corremos el riesgo de cerrar nuestros corazones al autoconocimiento, la piedra angular de la verdadera contrición. Romanos 14:12 declara: cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo ante Dios. La confesión no es un tribunal donde nos defendemos acusando a otros, sino un refugio donde nos arrodillamos ante la cruz, buscando el perdón. Imagina a un niño confesando una falta a un padre amoroso, solo para culpar a un hermano. El Padre anhela honestidad, no excusas. Así también nuestro Padre Celestial desea nuestra sinceridad. Jeremías 1:5 afirma que Dios nos conoció antes de formarnos, llamándonos a la autenticidad en su presencia. Considera la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18. El fariseo, hinchado de orgullo, se jactaba de sus virtudes mientras condenaba a otros, pero fue el humilde publicano, centrado en sus propios pecados, a quien Jesús declaró justificado. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Somos como el fariseo, señalando las faltas de otros, o como el publicano, buscando misericordia para nosotros mismos? La oración del fariseo era un muro, separándolo de la gracia de Dios, mientras que la del publicano era un puente, conduciendo al perdón. En la confesión, estamos llamados a imitar la humildad del publicano, depositando nuestros pecados al pie de la cruz, donde la sangre de Cristo, como proclama Hebreos 9:14, limpia nuestras conciencias de obras que conducen a la muerte. Esta reflexión se profundiza al considerar la naturaleza comunitaria del pecado y el perdón. Aunque nuestros pecados afectan a otros, la confesión es un encuentro personal con Dios, como reconoce el Salmo 51:4. Contra ti, solo contra ti, he pecado. Al centrarnos en nuestras propias faltas, permitimos que Dios sane no solo nuestras almas, sino también las relaciones heridas por nuestras acciones. Piensa en una familia dividida por conflictos, donde la disculpa honesta de un miembro comienza a reparar lazos rotos. Así también nuestra confesión reverbera hacia afuera, restaurando la paz en nuestros hogares y comunidades. ¿Serás un sanador de heridas con tu honestidad, o un tejedor de discordia con la culpa? Para vivir esta advertencia, prepara tu confesión examinando tu conciencia con una guía como los 10 mandamientos o las bienaventuranzas, preguntando: ¿dónde he fallado en amar a Dios y al prójimo? Como ordena Mateo 22:7. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En tu parroquia, considera formar un grupo de oración para reflexionar sobre la responsabilidad personal, tal vez meditando en el Salmo 139, para fomentar una cultura de humildad. Al confesar solo nuestros propios pecados, abrimos nuestros corazones a la gracia transformadora de Dios, convirtiéndonos en faros de su misericordia, en un mundo desesperado por sanación. Mientras llevamos adelante este llamado a la humildad, llegamos a la segunda advertencia, entrelazada perfectamente en nuestro camino hacia la misericordia de Dios.
Debemos evitar tejer largas historias para explicar nuestros pecados. Es tentador decir, déjame explicarte por qué hice esto, y ofrecer un relato extenso. Sin embargo, la belleza de la confesión radica en su simplicidad. Santiago 5:16 nos urge: confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Expresa tus pecados claramente, confiando en que el sacerdote buscará aclaraciones si es necesario para la guía espiritual. Las historias prolongadas pueden convertir la confesión en una sesión de consejería que, aunque valiosa, pertenece a otro momento. Si necesitas una guía más profunda, tu sacerdote te recibirá en su oficina parroquial, como aconseja Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros tienen éxito. ¿Depositarás tus cargas al pie de la cruz o las llevarás en explicaciones innecesarias? Esta advertencia nos lleva más profundamente a la virtud de la confianza, pues al sobrecargar la confesión con detalles, podemos buscar justificar nuestras acciones en lugar de rendirlas. Imagina a un peregrino cansado cargando un fardo pesado, dudando en dejarlo al pie de la cruz. Jesús, en Mateo 11:28, invita: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. La confesión es ese momento de liberación, donde soltamos nuestras defensas. Como asegura el Salmo 32:8, te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Como un arroyo limpio de escombros, una confesión concisa permite que la gracia de Dios fluya libremente, limpiando nuestra alma y preparándonos para su abrazo. Reflexionemos sobre la mujer que ungió los pies de Jesús en Lucas 7:38, llorando y ofreciendo su amor sin largas explicaciones. Su simple acto de contrición le ganó el perdón. Como declaró Jesús, tus pecados están perdonados. Su ejemplo nos llama a acercarnos a la confesión con brevedad y sinceridad, confiando en el sacerdote para guiarnos. ¿Qué te impide esta simplicidad, miedo, orgullo o la necesidad de explicar? Eclesiastés 5:2 aconseja: no seas apresurado con tu boca, ni tu corazón se dé prisa, que tus palabras sean pocas. Al mantener nuestra confesión enfocada, honramos el propósito del sacramento, abriendo nuestros corazones a la plena medida de la misericordia de Dios, como un campo listo para recibir la lluvia de su gracia. Esta simplicidad refleja la sabiduría de la tradición de la Iglesia. Considera el acto de contrición, una oración que captura el arrepentimiento en pocas palabras sinceras. Su brevedad no disminuye su poder, sino que lo amplifica al enfocar el alma en la misericordia de Dios. De manera similar, la liturgia de la confesión es un ritmo sagrado, guiándonos a expresar contrición y recibir absolución, como invita Hechos 3:19. Arrepentíos, pues, y volveos a Dios para que vuestros pecados sean borrados. ¿Abrazarás este ritmo o lo interrumpirás con relatos innecesarios? En la práctica, prepara tu confesión escribiendo una lista concisa de tus pecados, tal vez durante un momento tranquilo de oración ante el Santísimo Sacramento, confiando en que Dios, como ora el Salmo 25:4, muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. Además, las historias extensas pueden reflejar una lucha más profunda, la tentación de justificar nuestros pecados en lugar de arrepentirnos de ellos. Piensa en el rey David, quien, tras su pecado con Betsabé, no ofreció excusas, sino que confesó claramente en el Salmo 51:3, porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre ante mí. Su honestidad abrió la puerta al perdón de Dios, restaurando su alma. En tu propia vida, recuerda un momento en que una disculpa simple reparó una relación, sin carga de explicaciones. Así también desea Dios nuestra franqueza en la confesión, como declara Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y los abandona, encuentra misericordia. Al abrazar la brevedad, nos rendimos a la gracia de Dios, convirtiéndonos en vasos de su paz. Este llamado a la simplicidad
nos lleva naturalmente a la tercera advertencia, un hilo vital en nuestra peregrinación hacia la misericordia de Dios. Debemos evitar confesiones vagas o inespecíficas. Algunos, especialmente aquellos que regresan después de años, pueden decir: soy un gran pecador. Mis pecados son demasiados para nombrarlos. Queridos hijos, no permitáis que el miedo o la vergüenza oculten vuestros pecados, pues retenerlos es rechazar la gracia que Dios anhela derramar sobre vosotros. El Salmo 32:5 proclama: reconocí mi pecado ante ti y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Jeremías 1:5 nos recuerda que Dios nos apartó para su propósito, llamándonos a la honestidad. ¿Por qué llevar el peso del pecado dentro de vosotros cuando la misericordia de Dios espera? Como un amanecer que rompe la noche, este llamado a la claridad está enraizado en el deseo de Dios por nuestra sinceridad. Considera a la mujer en el pozo en Juan 4:17, quien, al ser confrontada por Jesús, admitió su pecado claramente y recibió agua viva. Las confesiones vagas, como nubes que esconden el sol, oscurecen la luz del perdón de Dios. 1 Juan 1:9 asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda injusticia. Una lista escrita puede ayudar, asegurando que no omitas nada mientras mantienes tu confesión enfocada. ¿Nombrarás tus pecados con valentía o los dejarás languidecer en las sombras de la vaguedad? Isaías 55:7 invita: que el impío abandone sus caminos y que se vuelva al Señor, y Él tendrá misericordia de ellos. Reflexionemos sobre la historia de Zaqueo en Lucas 19:8, quien, al conocer a Jesús, confesó sus pecados específicamente y prometió restitución. Su claridad abrió la puerta a la salvación. Como declaró Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa. El ejemplo de Zaqueo nos enseña que nombrar nuestros pecados con valentía transforma nuestra confesión en un momento de renovación. En tu preparación, usa una guía como los 10 mandamientos o el examen de San Ignacio, preguntando: ¿dónde he fallado en amar a Dios y al prójimo? Como ordena Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Seguirás el camino de Zaqueo hacia la salvación o te esconderás tras palabras vagas que apagan la luz de Dios? Esta advertencia también habla al corazón de la confianza. Las confesiones vagas a menudo provienen del miedo al juicio, la vergüenza o la exposición. Sin embargo, el confesionario es un santuario, donde Cristo mismo espera, como confirma Juan 20:22. Cuando otorgó a los apóstoles la autoridad para perdonar pecados, el sacerdote, actuando in persona Christi, es un canal de la misericordia de Dios, no un juez. Recuerda la historia de Santa María Magdalena, quien, en Lucas 7:48, escuchó a Jesús decir: tus pecados están perdonados, porque se acercó con honestidad y amor. Su valentía nos inspira a nombrar nuestros pecados, confiando en que la misericordia de Dios, como promete el Salmo 103:12, aleja nuestras transgresiones tan lejos como el oriente del occidente. En la práctica, dedica tiempo a la oración antes de la confesión, tal vez recitando el Salmo 139:23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos ansiosos, para discernir tus pecados con claridad. Además, la claridad en la confesión fomenta el crecimiento en santidad. Cuando nombramos nuestros pecados específicamente, enfrentamos nuestras debilidades, permitiendo que el Espíritu Santo las transforme. Como asegura Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Piensa en un médico tratando una herida. Una descripción vaga dificulta la curación, pero un relato claro permite un cuidado preciso. Así también Dios, el médico divino, sana nuestras almas cuando confesamos con precisión, como promete Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados sean como escarlata,
serán blancos como la nieve al abrazar la claridad. Abrimos nuestros corazones a la transformación, convirtiéndonos en testigos radiantes de la misericordia de Dios en nuestras familias y comunidades. Mientras tejemos estos hilos de claridad y simplicidad en el tejido de nuestra peregrinación, llegamos a la cuarta advertencia. Debemos evitar confesar emociones como pecados. Las emociones, como la ira, la impaciencia o la frustración, no son pecados en sí mismas, aunque pueden conducir a la tentación. Incluso nuestro Señor Jesús, como revela Marcos 3:5, sintió ira ante la dureza de los corazones, pero no pecó. Efesios 4:26 aconseja: si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga mientras aún están enojados. Cuando la ira se convierte en rabia o causa daño, se vuelve pecaminosa. Pero la mayoría que confiesa ira habla de sentimientos, no de acciones. Jeremías 1:5 confirma que Dios nos formó con emociones, pero debemos discernir sus frutos. ¿Te centrarás en las acciones que hieren o confesarás sentimientos fugaces que no son pecado? Esta advertencia nos invita a distinguir entre nuestras emociones humanas y nuestras elecciones morales. Las emociones son parte del diseño de Dios, como alaba el Salmo 139:14. Soy maravillosamente creado. Son como olas en el mar, que suben y bajan, pero nuestras acciones moldean el rumbo de nuestra alma. Confesar emociones como pecados arriesga pasar por alto faltas más profundas que necesitan sanación. Como un jardinero que poda ramas muertas, no hojas que se mecen. Debemos centrarnos en las acciones, como nos urge Colosenses 3:5, a dar muerte a lo que es pecaminoso. ¿Qué acciones has tomado que necesitan la misericordia de Dios? ¿Y qué emociones puedes ofrecer a su guía? Romanos 8:26 asegura: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, guiándonos a discernir los verdaderos pecados y confesarlos con precisión. Considera el ejemplo de San Pedro, quien, en Mateo 26:74, negó a Jesús por miedo y angustia. Sin embargo, su pecado no fue su miedo, sino su negación. En su arrepentimiento, como registra Juan 21:17, Pedro afirmó su amor por Cristo, y Jesús lo restauró, diciendo: «Apacienta mis ovejas». La historia de Pedro nos enseña a confesar las acciones que surgen de las emociones, no las emociones en sí. ¿Seguirás el camino de Pedro hacia la restauración, o te detendrás en sentimientos que solo necesitan la guía de Dios? En tu examen de conciencia, ora por la luz del Espíritu Santo, como suplica el Salmo 139:23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos ansiosos. Al centrarte en las acciones, despejas el camino para la gracia de Dios, convirtiéndote en un vaso de su amor, radiante con la paz que supera todo entendimiento. Como promete Filipenses 4:7, esta distinción también fomenta la libertad emocional. Las emociones, cuando se ofrecen a Dios, se convierten en oportunidades para el crecimiento. Como urge el Salmo 62:8, derramad vuestros corazones ante Él, porque Dios es nuestro refugio. Por ejemplo, la ira ante la injusticia puede inspirar actos de caridad, como se ve en Santa Teresa de Calcuta, quien canalizó su compasión en servicio a los más pobres entre los pobres. En la confesión, confesamos las acciones que dañan, palabras dichas en rabia, hechos realizados con impaciencia, no las emociones en sí. Ofrecerás tus emociones a la guía de Dios, o cargarás tu confesión con lo que no es pecado. En la práctica, reflexiona sobre tus acciones durante la oración, tal vez usando el examen para preguntar: ¿cómo han llevado mis emociones al pecado y cómo pueden llevar a la santidad? Al confesar con precisión, permitimos que la misericordia de Dios transforme nuestros corazones, haciéndonos instrumentos de su paz. Habiendo tejido estas 4 advertencias en un tapiz de guía, dirijámonos ahora al llamado más amplio de vivir la gracia de la confesión. Pues estas advertencias no son meras reglas, sino un camino sagrado para acercarnos a Cristo.
que espera con los brazos abiertos, como describe Lucas 15:20, al Padre corriendo hacia su Hijo que regresa. Nos invitan a acercarnos a la confesión sin la carga de la culpa, las historias, la vaguedad o la culpa mal dirigida. Como urge Efesios 4:1, vivid una vida digna de la vocación que habéis recibido, en un mundo que a menudo ignora el pecado o se ahoga en la culpa. La confesión es un faro de esperanza, donde la misericordia de Dios, como declara Lamentaciones 3:22, nunca falla, es nueva cada mañana. Este llamado se extiende más allá del confesionario, pues la confesión no es un fin, sino un comienzo. Tras la absolución, podéis sentir alegría, alivio o una paz tranquila, y todo es apropiado, pues nuestros sentimientos no miden el milagro del perdón. Como asegura Romanos 5, tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Completa tu penitencia, ya sea una oración, un acto de caridad o un momento de reflexión, como urge Colosenses 3:17. Haced todo en el nombre del Señor Jesús. La confesión regular, como un jardín cuidado diariamente, evita que los pecados se acumulen, permitiéndote experimentar el amor de Dios más profundamente. Como promete Juan 15:5, si permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto. Vivirás esta gracia diariamente, o la dejarás desvanecerse como una melodía olvidada. Reflexiona sobre la historia de San Agustín, cuyas confesiones relatan su viaje del pecado a la santidad a través de la gracia de la reconciliación. En el libro 8, describe su conversión, clamando a Dios y encontrando paz en la rendición. Su vida se convirtió en un testimonio de la misericordia de Dios, inspirando a generaciones a buscar el perdón. Que tu confesión sea una semilla, como la de San Agustín, creciendo en una vida que glorifica a Dios. En tu parroquia, organiza una vigilia de oración en la fiesta de la Divina Misericordia, uniendo a la comunidad en el rosario o la misa por aquellos que buscan el perdón. Enseña a tus hijos la belleza de la confesión a través de santos como Faustina, cuya confianza en la misericordia cambió el mundo. Brillarás como la luz de la misericordia en tu comunidad. Vive esta gracia diariamente. Cada mañana, ora: Señor, hazme tu instrumento de perdón. En la misa, contempla la hostia y renueva tu compromiso de buscar la reconciliación. Como urge Colosenses 3:13, perdonad como el Señor os perdonó. En la duda o la vergüenza, recuerda el valor de Chiara y el regreso del Hijo pródigo. Confiando en el amor ilimitado de Dios, guía a aquellos agobiados por la culpa al confesionario, como declara Mateo 25:40. Lo que hicisteis por uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. Así, te conviertes en una piedra viva en el reino de Dios, como afirma 1 Pedro 2:5. Esta misión fortalece a toda la Iglesia, como describe Efesios 4:16. El cuerpo crece en amor. Fomenta la misericordia y en tu comunidad con historias de santos como Juan Vianney, quien pasó horas en el confesionario. Organiza un taller parroquial sobre la reconciliación para preparar los corazones. ¿Construirás una iglesia radiante de misericordia o dejarás que el miedo apague su luz? Al vivir la gracia de la confesión, atraes a otros al abrazo del Padre. Dirijámonos ahora a Dios en oración, confiando nuestro viaje a su amor infinito. Oh Padre misericordioso, nos llamas al sacramento de la reconciliación, como suplica el Salmo 51:12. Devuélveme la alegría de tu salvación. Guíanos a confesar con humildad, evitando los pecados de otros, relatos extensos, vaguedad o meras emociones, para que recibamos tu gracia. Oh Señor Jesucristo, nuestro Redentor, cargaste nuestros pecados en la cruz, como registra Lucas 23:34. Tu oración por quienes te crucificaron. A través de tus sacerdotes, dices: tus pecados están perdonados. Danos valor para acercarnos con confianza. Como declara 2 Corintios 5:17, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Oh Espíritu Santo, enciende en nosotros un anhelo por la reconciliación.
como suplica el Salmo 139:23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Protégenos del miedo. Inspira a nuestros sacerdotes con compasión y une a tu iglesia, como urge Efesios 4:3. Oh Virgen María, Madre de la Misericordia, intercede por nosotros para acercarnos a tu Hijo con corazones abiertos. Como asegura Juan 16:30, en mí tendréis paz, que nuestras confesiones nos renueven para reflejar el amor de tu Hijo. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos e hijas, esta reflexión es un llamado a vivir como testigos de la misericordia de Dios, una chispa para encender la fe en un mundo que anhela esperanza. Compartid este mensaje con un alma hoy, plantando una semilla de reconciliación. En vuestro hogar, que un crucifijo y una vela sean un refugio, reflejando la paz del confesionario. En vuestra parroquia, fomentad una cultura de misericordia, tal vez a través de una novena a la Divina Misericordia, uniendo a la comunidad en oración. Seréis un puente hacia el amor de Dios o un muro que obstaculice su gracia. Que la paz de Cristo, que perdona todos los pecados, la intercesión de María, Madre de la Misericordia, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo os llenen y permanezcan con vosotros siempre. Amén.